Gloria a Dios. Podemos abrir la palabra del Señor por el Salmo 80. Vamos a estar recibiendo en esta mañana la palabra del Señor de este Salmo, y vamos a dejar que este Salmo sea como una fuente viva que sacie nuestra alma y que podamos salir, hermanos, satisfechos de la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos dará e invocaremos tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Podéis tomar asiento, hermanos? Que ahí podemos ver, hermano, una súplica, un sentimiento profundo en este caso, de Asaf, un principal sacerdote, pero un principal en la alabanza, en el cántico, en poder llevar al pueblo una tonada, una oda, una oración, para ello poderlo expresar, y es el deseo de poder ser restaurado, de poder vivir una vida salva de los enemigos, de poder ser rescatado, llevado al lugar donde ellos estaban. Renueva, restablece. Hay aquí algo que pone énfasis. La palabra del Señor, que es en el capítulo 3, en el versículo 3, el versículo 7 y el versículo 19. Oh Dios, restáuranos. Le he puesto como título, hermano, a esta predicación: la única esperanza para este gran desastre. Este salmo, podríamos estar pensando, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Este salmo se predica muy poco en este tiempo de Adviento y de Navidad, porque algunos de los teólogos titularon este salmo un salmo de
gran tristeza para el pueblo de Israel. Un lamento, un llanto, como Jeremías escribió las Lamentaciones, un llanto para el pueblo de Dios. Pero ahí hay un deseo, que es poder ser restaurado. Y la palabra restauración es poder llevar a su origen lo que está deteriorado. Esto es lo que quiere decir la palabra restaurar. Llevarlo a su principio. Establecerlo a su origen. Poder crear de lo deshecho, de lo que no tiene nada que poder hacer, poderlo levantar. Y me traía el Señor la imagen del capítulo 18 de Jeremías, que es la del alfarero. ¿Acaso no podrá el Señor hacer lo mismo que hizo este alfarero, que se rompió la vasija y hizo una vasija nueva? ¿Acaso no podrá hacerlo el Señor? A esto me recordaba cuando estaba preparando el sermón, porque la restauración, hermano, forma parte del oficio de Dios. Dios es un Dios que restaura, porque si Él no restaurara, por demás hubiese dado sus promesas, nos hubiese abierto la puerta para poder tener una buena noticia y una esperanza viva. Y la esperanza que da el Señor es una esperanza de restauración, de poder hacer en lo deshecho el origen y la causa por la que había sido formado. Esto es lo que el Señor dice en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. En tu simiente, abriré la puerta a una esperanza. A Abraham, a Isaac y a Jacob. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Pues lógicamente restaurando lo que había sido destruido. Y hay un texto que todos sabemos en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, y es que como el pecado entró en el hombre, así el pecado ha estado pasando de generación en generación. Porque el pecado trae la muerte, y la muerte ha estado pasando de generación en generación. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos totalmente, hermanos, descalificados. Estamos anulados. Estamos fuera de poder correr el camino de la justicia. Porque estamos muertos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta es la esperanza. Y a esto es lo que se agarra el pueblo de Israel en este momento. A esa esperanza del oficio y del trabajo de Dios para ver la única esperanza que hay para este gran desastre. El gran desastre. La calamidad. El caos. Incluso, hermanos, la desgracia y en última instancia la ruina. Porque así es como vemos al pueblo de Dios aquí. ¿Cómo podemos ver el objetivo de este salmo? ¿Cómo podemos traer a nuestra vida de que esto tiene, hermano, una causa, pero quiere afectar nuestras vidas? Todo esto ha venido porque ha habido un origen para que todo esto sea provocado. Y esto únicamente podemos ver el objetivo de este salmo cuando conocemos su trasfondo histórico. No hay otra manera.
para poder entender qué es lo que el escritor estaba queriendo, en su narración, queriendo llevar a aquellos que estaban oyendo, en este caso a la audiencia. Mira, hermano, Israel estaba pasando un tiempo de gran sufrimiento. Israel, y no era el reino del sur, Judá, sino eran las 10 tribus que se habían apartado de lo que formaba el Estado de Israel. El Estado de Israel fue roto con el hijo de Salomón, Roboam. Y ahí, hermano, hubo tal descoordinación que hubo una gran división. 10 tribus se apartaron para el norte y las demás tribus, que era entre ellas parte de Benjamín, porque parte de Benjamín también estaba mezclada con las tribus del norte, como vemos aquí en el versículo 2. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Parte de Benjamín también estaba en el reino del norte. Y únicamente, hermano, hay en este momento un gran desastre. Sus enemigos, sus vecinos, lo despreciaban. Y es posible que Israel fuese invadida por los ejércitos asirios. Se dice que la palabra lirio, que viene aquí, viene de asirio. Y es sobre los asirios, que está tomado este cántico o este testimonio, porque más bien es un testimonio de Asaf. Estaban siendo destruidos, y estaban siendo destruidos los hogares, y no tan solamente los hogares, sino habían destruido las granjas, incendiados, saqueados y destruidos, y sobre todo su capital había sido destruido, Samaria. Esto ocurrió, hermano, en el año 722 aproximadamente. Pero es que 10 años antes, el ejército de los asirios habían cercado la ciudad y estuvieron casi 10, 12 años ahí, hermano, agobiando, formando, hermano, sus terraplenes, haciendo sus estrategias. A veces se apartaban de allí, iban porque otros invasores iban a Siria y querían hacer guerra con los asirios. Ellos se iban, dejaban allí algún remanente, y así hasta que Israel cayó. Y ocurrió esto que vemos aquí en este texto. Versículo 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y las vendimian todos los que pasan por el camino? ¿Por qué has destruido nuestro muro fortificador? ¿Por qué has roto esas vallas? Porque todos los que pasan por el camino la vendimian. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Y ahí están todos los gentiles, los paganos, aquellos que rodeaban a Israel, que no tenían a dioses, que tenían a sus dioses, pero no tenían al único Dios verdadero. ¿Por qué has permitido tú esto, bendito Dios? Esto es lo que se está viviendo allí. Por eso el objetivo del Salmo es animar al pueblo de Dios, al sufrido pueblo de Dios, a orar para que el Señor dé restauración. Señor, restáuranos, estamos sufriendo. Todos nuestros enemigos nos están devorando, han destruido nuestros hogares, han roto nuestras granjas, están todas quemadas, no hay nada. De verdad, hermanos, que entendemos esto, de verdad que llegamos a sentirlos en nuestra alma. ¿O es algo que está trayendo el pastor porque le antoja de poder expresar en esta mañana aquí? ¿De verdad nosotros no vemos esto? El sufrimiento de las personas que están en cualquier lugar del mundo y que lo están perdiendo todo. Están perdiendo sus hogares, están perdiendo sus vidas, están perdiendo a sus familiares queridos. Han perdido todo lo que poseían. Y además algunos fueron llevados al exilio. Esto es lo que está ocurriendo aquí.
Esto no es ningún cuento, no es ninguna forma en la que nosotros podamos estar relatando algo para tenerlo en nuestro conocimiento, sino que es un sufrimiento. Lo que yo traigo aquí en esta mañana, hermano, y quiero expresar, es el sufrimiento del pueblo de Dios, un sentimiento que va más allá de un conocimiento. Un sufrimiento que quiero, hermano, contagiar. Yo leía esta palabra, hermano, y el Señor me quebrantaba, porque estaba viendo, hermano, cómo estaban arrasando a familias. Incluso había familias que no tenían nada que ver con lo que el pueblo de Israel había causado por las consecuencias que esto había traído, por ellos apartarse de Dios y darle la espalda. Seguro que había hombres y mujeres que estaban tratando de poder hacer la voluntad de Dios, pero fueron arrastrados por esta ira de Dios. Dios los abandonó. Esto es lo que ocurrió aquí. Ellos le dieron la espalda a Dios y Dios los abandonó. Y me trae, hermano, a mis pensamientos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Dios, viendo que dieron honra a la criatura más que al Creador, los abandonó, los dejó en su deseo, en su manera de querer ellos llevar adelante sus propias vidas. Y dice la Escritura que Dios los abandonó. Y aquí vemos a un pueblo abandonado por Dios. Y vemos que cuando Dios abandona algo, tiende a que no solo la ira de Dios, sino que todo lo que se pueda tener provecho de eso mismo, se queda en el desecho total. Es pisoteado, arrastrado y aniquilado. Todo lo que Dios ha creado cuando es abandonado, no solo se queda en ese abandono, sino que es trillado, es quemado, es pisoteado. De eso el Señor dice: yo he venido para dar vida. El diablo solo ha venido para robar, matar y destruir. Porque eso es lo que hace el diablo, que Dios lo reprenda. Todo lo que vemos de la naturaleza, que el apóstol nos dice en el capítulo 8, hablando de la naturaleza, nada la sostiene. Está abandonada y está gimiendo hasta la redención de los hijos de Dios, porque sabe que el único que puede sostener y darle una nueva creación es Dios. El hombre está destruyendo la naturaleza. Y es el mismo hombre que está siendo manipulado y es una marioneta en las manos del enemigo. Esto ocurre aquí. Esto está ocurriendo aquí. Ellos le dan la espalda a Dios y Dios los abandona. Dios le ha dado la espalda a Israel. Y Asaf, un hombre de Dios, un sacerdote, un levita, que formaba parte principal de los cánticos, Dios le pone esta palabra. Y empieza el texto recordándole al Señor que Él es el pastor. Él es el que guía, el que alimenta, el que cuida. Solo tú eres el que nos guía. Solo tú eres el que nos lleva adelante. Tan solamente tú, Señor, tú que pastoreas, Señor, a tu pueblo Israel, a estas ovejas que tú tomaste, bendito Dios, que estás entre querubines, resplandece en medio del caos, resplandece en medio de la ruina, del desastre, de la calamidad, de la destrucción que existe aquí. Resplandece, Señor.
que podamos ver en este caos tan grande la luz que viene de ti, el camino que tenemos que tomar. Me recuerda esta frase cuando lo dice el salmista, resplandece, es en el momento que el Señor dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, un gran caos. Y dijo Dios, sea la luz. Y resplandeció la luz. Pero también me lleva a lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 5 en Corintios, que dice que la luz de Dios ha resplandecido en nuestros corazones por medio de nuestro Señor Jesucristo. El caos que había en nuestros corazones tan solamente lo ha podido ser cuando el Señor brilló en nuestros corazones. Aquí el salmista está diciendo, brilla, brilla en medio del caos, brilla en medio de la oscuridad. Estamos inmersos en la oscuridad. Esto es lo que dice el profeta, en este caso aquí el músico principal. Brilla en medio de la oscuridad. Tú estás sentado entre querubines. Tú estás entronado allí en el arca. Tú estás sobre los querubines, Señor. Tú gobiernas en los cielos y en la tierra. Ven. Despierta tu poder. No vemos, Señor, tu gloria. Pero es que tampoco vemos, Señor, cómo tú actúas. Despierta tu poder, Señor. Si tú no despiertas tu poder, si tú no aniquilas, no podemos luchar con este enemigo que es más grande que nosotros, que nos tiene aquí amedrentado, que nos tiene tomado, que ha hecho de nosotros esclavos. Nos ha sometido de tal manera, Señor, que no podemos dar un paso sin la autoridad. No podemos ni abrir nuestra boca, porque tan solamente el pan que nosotros comemos y lo que bebemos son lágrimas. Nos diste a comer lágrimas y nos diste a beber fuentes de lágrimas. No entiendo, Señor. Por eso no estoy viendo tu poder. Despierta tu poder, oh Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver cómo tú te mueves delante de tu pueblo, de Efraín, de Benjamín, de Manasés. Ven, Señor, ven. Son verbos imperativos. Hay, hermano, una necesidad. Antes que cualquier cosa, queremos verte a ti. Antes que darme lo que yo necesite, así materialmente hablando, te quiero ver a ti, Señor. Porque si me faltas tú, me muero. Porque apartado de ti nada podemos hacer. Porque si tú no vienes conmigo, Señor, no levanto yo el campamento. Esto es lo que está diciendo el salmista. Ven y sálvanos. Oh, sana. Amén. Amén. Oh, sana. Esta palabra de los salmos, el 118 en adelante, Osana quiere decir, ven ya y sálvanos. Venga tu reino. ¿Cómo ponemos, hermano, esto? ¿En qué lugar de nuestro corazón? ¿En qué lugar, hermano, podemos llevar esta meditación en esta mañana? Nuestra mente en el arca, en el baúl del conocimiento, o en lo más profundo de nuestros corazones, sabiendo que nuestra situación antes de conocer a Cristo era exactamente igual que esta, viviendo vidas arruinadas. Y la ira de Dios estaba sobre nuestras vidas. Un caos, un desastre eran nuestras vidas antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos esto,
estamos viendo la necesidad de tantos hombres y mujeres que incluso inconscientemente no entienden y no llegan a entender el Evangelio y para qué vino Cristo. Hoy está todo el mundo con la tele y la radio puesta, escuchando el número de la lotería. Y parece que quieren que llegue este tiempo a ver si pueden cambiar sus vidas. Y nosotros, como un recordatorio de lo que el Señor vino a hacer, un niño pequeño en un pesebre. Si pudiéramos presentar a mi nieto y traerlo aquí y decir, fíjense en él, todos los habitantes de la tierra, este lindo bebé morirá por todos y cada uno de nosotros. Esta cara hermosa será tan afeada, tan destruida, que no va a tener parecer ninguno. Y están mirando a ese niño, pero están mirando a ese niño como si miraran a cualquier otra cosa, sin interés de ningún tipo. Hoy, que celebramos nosotros, hermanos, el preludio, la entrada a ese día tan significativo, ¿verdad?, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él vino como pastor, no solo de Israel, sino de su iglesia. Y estamos viendo aquí exactamente lo que se está viviendo en el mundo. Un desastre, pero también una única esperanza dada por Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo podemos vincular el Salmo 80 con Jesucristo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos llevar esto para que lo podamos entender? Hermanos, en la plenitud de los tiempos, Dios respondió a esta petición de oración enviada por su Hijo Jesucristo. Dios está respondiendo a esta oración, pero tan solamente Dios lo ha respondido por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera para ser restaurados y para ser salvos. Y no tan solamente para ser restaurados y para ser salvos, sino para poder ser vivificados. Fíjate usted en el versículo 18. Cuando tú hagas esto, Señor, cuando tú hagas justicia, cuando tú destruyas a nuestros enemigos, así no nos apartaremos de ti. Vida nos dará. El original dice, nos vivificará. Y esta es una palabra, hermano, que es dar vida después de la muerte, resucitar de entre los muertos. Tú nos darás vida. ¿Y quién es el único que nos ha dado vida y vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar del versículo 17 también, que está en consonancia con la progresión de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un proceso que el Señor hace y que es progresivo. Y ahí entra nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos en el Salmo que viene arriba. Algunos eruditos dicen que el hijo de la mano derecha era el rey, el ungido de Jehová. Pero el Salmo 103 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y está hablando del Mesías. Amén. Por lo tanto, nosotros sabemos que este hijo de hombre que dice Daniel es nuestro Señor Jesucristo. Y este hijo de hombre que lo declara nuestro Señor Jesucristo delante del sumo sacerdote, y de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre entronizado y viniendo también en una nube. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que en este texto, versículo 17, está la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido, bendito sea su nombre.
Él es el único que pudo dar libertad y vivificar al pueblo de Israel, el Mesías esperado. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios dio la oportunidad. Y nosotros conocemos por las Escrituras de que Él fue quien dio vida cuando estábamos muertos. No nos vamos a apartar de ti, pero no nos vamos a apartar de ti no porque nosotros no nos apartemos, porque lo hemos hecho y somos infieles por naturaleza. No nos vamos a apartar de ti por el amor y por la obra tuya, porque tú nos has amado tanto, porque tu amor nadie nos apartará ¿de qué? Del amor de Dios. Pero no del amor que yo le tengo, es el amor que Él me tiene a mí. Por el amor que Él me tiene a mí, Él va a estar en el camino, esperando incluso al hijo pródigo. Amén. Él va a estar en el camino. ¿Por qué? Porque lo ama. No nos apartaremos de ti. Tú nos vivificarás e invocaremos tu nombre por siempre, Señor. Ya no nos olvidaremos de ti. Porque cuando Dios hace la obra en nuestras vidas, nos da su Espíritu Santo, nunca más nos olvidamos de Él. Podremos estar en momentos mejores, pasando por tribulación, incluso siendo tentados por el pecado, pasando por situaciones difíciles de escasez. Estemos como estemos, nunca nos vamos a apartar. ¿Por qué? Porque tú eres quien nos ha dado vida y vida en abundancia. Caeremos, sí, pero tú nos levantarás y en tu misericordia seguiremos adelante. Hermanos, en la plenitud de los tiempos, Dios respondió a esta oración hecha por Asaf, por medio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, el ángel del Señor le dijo a José, en un sueño: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a mi pueblo de sus pecados. Amén. Esto es lo que confirma el profeta, el ángel. Es más, Jesús restaurará al pueblo de Dios salvándolo de sus pecados. Y más tarde, en este mismo contexto, hubo una aparición de ángeles a unos pastores y le decía esto mismo: no temáis, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todos los del pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿No es maravilloso, hermano? Amén. Esta es la respuesta a esta oración. No los va a salvar para que luego se abandonen. ¿Cuántas veces ha obrado el Señor en este pueblo tan terco, tan duro de servir? ¿Cuánto? Pero de nuevo, el puerco vuelve al barro y el perro vuelve a su vómito. Sí, pero cuando Dios cambia, regenera, transforma, trae nueva vida, nos sella con su Espíritu Santo y sabemos que somos suyos, hermanos, nuestras vidas cambian por completo. No somos hombres y mujeres que venimos, hermanos, y seguimos una religión, sino que nosotros tenemos una relación con Dios cada día. Dios habla a nuestras vidas. Su Espíritu Santo nos redarguye, nos convence, nos guía, nos ilumina, nos abraza. Su Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo de Dios nos da, hermano, todo lo que necesitamos, incluso más, porque está gimiendo delante del Señor, incluso por lo que nosotros ni llegamos a conocer. Bendito Espíritu Santo de Dios,
que ha sido dado a nuestra vida. Por eso dice, así no nos apartaremos de ti. Cuando tú, Señor, destruyas al enemigo. Cuando tú destruyas al enemigo, nunca más nos apartaremos de ti. En Jesús Dios hizo brillar su rostro y salvó a su pueblo, como dijo Pablo. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación a todos los hombres, así también por un acto de justicia, tan solamente, recibimos, y el resultado fue la justificación de vida para todos los hombres, para los que creen. Amén. Un acto de desobediencia trajo la muerte. Un acto de obediencia trajo la justificación. Cuando Jesús vuelva, que lo esperamos, ven pronto, Señor, restaurará completamente al pueblo de Dios. No tan solamente que quede algo por restaurar, sino que aún Dios tiene que terminar la obra que comenzó. Y esperemos que el Señor venga pronto, bendito sea su nombre. Decía un predicador, Señor, si hay un día que ya he dejado o de dar fruto o de llevar fruto, Señor, quisiera estar contigo porque mi tiempo aquí en este mundo se ha acabado. Estamos aquí para dar fruto. No estamos aquí sentados, esperando, ociosos, ahí, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, otra vez, otro día, otro estudio, otro culto, otra vez, se empieza todo igual. El día que esto ocurra, Señor, o me lleva o renuévame, porque la verdad es que no estaré en tu sintonía, porque hemos sido injertados en la vid verdadera para llevar fruto para la gloria de Dios. El día que no lleve fruto, Señor, prefiero que me lleves y estar contigo. Decía Pablo, quisiera estar contigo, bendito Dios, en este momento, porque es muchísimo mejor estar contigo que estar aquí, pero por causa de las iglesias, por causa de lo que aún, Señor, tú me tienes previsto de tener que hacer, quiero estar aquí dando fruto, trabajando para ti, para la gloria de tu nombre. Pero el día que no tenga nada que hacer, Señor, llévame. Cuando Jesús vuelva, hermanos, restaurará todas las cosas. Y en Jesús Dios respondió a la súplica de Israel de un modo que va más allá de su imaginación, de lo que ellos pudieran imaginar. Y a través de Jesús, Dios nos ha sonreído. Dios se ha vuelto a nosotros por medio de Cristo. Así que, y ha quitado su ira, su espada, que estaba, hermano, pendiendo de un hilo para caer sobre las vidas de aquellos que no teníamos esperanza. Estamos salvados, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos salvados, restaurados, pero todo esto gracias a Jesús, que Él se comportó, hermano, de una manera sin parangón, sin poder igualar con nada ni con nadie, con el Hijo perfecto, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Esta vid no era tan verdadera. Esta vid estaba dando uvas agrias. Y el Señor, cuando está hablando de esta vid a aquellos que estaban allí sentados con Él, le está haciendo recordar lo que hizo Dios con su pueblo. Yo os saqué de Egipto. Lea el versículo que nos dice el versículo 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella. Él todo lo hace Él. Hiciste, echaste, limpiaste
hiciste arraigar, los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Todo lo hizo el Señor. Amén. Pero se echó a perder. Se echó a perder, como bien dije antes, porque le dieron la espalda al Señor. Lean el comportamiento del pueblo de Dios, de Israel. ¿Cuál sería, hermano? Y quiero concluir. ¿Cuál sería el tema y el objetivo del Salmo 80 para la iglesia hoy? Porque nosotros conocemos el relato y sabemos lo que ocurrió, pero también sabemos lo que el Señor trajo por medio de esta oración. Restáuranos, Señor, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y Dios respondió. ¿Cómo respondió el Señor? Por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora bien, nosotros, hermanos, tenemos también que traer esto a este tiempo, a la iglesia del Señor. La iglesia, hermano, del Señor está sufriendo. Está viviendo, hermano, siendo perseguida y atacada por enemigos. Continuamente. Está siendo invadida. No quiero traer ninguna estadística, hermano, pero si alguno quiere enterarse de la persecución que hay, tanto nuestros hermanos en Egipto, coptos, como nuestros hermanos en Asia, nuestros hermanos también en África. Hay hermanos en Sudamérica que también, hermanos, por las milicias, las guerrillas que hay allí, están siendo, hermanos, torturados y aniquilados. Hoy en día, siglo XXI, está viviendo esto el pueblo de Dios. Un tiempo de sufrimiento. ¿Dónde está Dios ahí? Mire la pregunta. Versículo 4. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignidad? Mire la pregunta, versículo 12. ¿Por qué aportillaste los vallados? Mira, hermano, cada pregunta que hacen estos hombres. En este caso, Asaf. ¿Dónde estás tú, Señor? ¿Dónde está el Señor en estos momentos? ¿Hasta cuándo mostrará tu indignación? ¿Y hasta cuándo no responderá, Señor? En tales situaciones, ¿dónde tenemos que dirigir nuestra atención? La iglesia del Señor, ¿dónde debe dirigir su atención? Al acontecimiento, al por qué me suceden a mí estas cosas. ¿Por qué me habrá pasado esto a mí? ¿Por qué yo sin merecerlo, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando ponemos nuestra atención en lo que nos rodea, estamos perdiendo de vista la atención que necesita el que puede cambiar todas y cada una de las situaciones, que es nuestro Señor Jesucristo. Restáuranos. Esa es la palabra. Necesito que tú me trates, Señor. Tú has tenido un propósito con todo. Si no, nos moriríamos. Si no, dejaríamos de ser. Si no, estaríamos tan desconcertados, tan fuera, hermano, de órbita, tan llenos de indignación, tan llenos de prejuicios, de dolores, de lamentos, de sufrimientos, de crear en nuestras vidas, hermano, un caos, una desgracia, una ruina. ¿Por qué? La atención en los momentos difíciles, iglesia del Señor, la tenemos que poner en nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, y considero a mi hermana y a mi hermano Juan, en estos tiempos tan difíciles que ellos están viviendo, que no es deseable ni para el mayor de nuestros enemigos, poner la mirada
en Jesús, hermano. Amén. En Él. En su situación, la mirada en Cristo. Amén. En nuestra desesperación y calamidad, en nuestro desastre, la mirada en Él. Cuando la mano de Dios está sobre alguien, suceden cosas asombrosas, hermanos. Suceden cosas incalculables, imposibles de poder, hermanos, sin parangón. Cuán maravillosas son tus obras, oh Señor de los ejércitos. No las llego a entender, no las llego a comprender. Alto es para mí, profundo es, bendito Dios. No hay lenguaje cuando contemplo tu santidad, cuando contemplo tu gran amor, cuando puedo ver tu obra en la cruz del Calvario por mí, pecador, que me has librado del infierno y de la muerte. Digo, Señor, toda mi atención es para ti. Todo lo que soy te pertenece. Todo lo que tengo te pertenece y no hay nada, ni un atisbo de mi respiración que me pertenezca a mí. Todo te pertenece a ti, querido Dios. Y presto mi atención, Señor, cuando me faltan las fuerzas, al único que me fortalece. A Jesucristo, nuestro Salvador. Quiero que tu mano esté sobre mí, Señor. No me dejes ni me desampares, Dios de mi fortaleza. No sea yo, Señor, que dejándome tú, sea burla de mis enemigos. El puerco y el jabalí destrocen lo que tú, bendito Dios, traíste a mi vida. Él es la persona que está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. El Señor les ayudó, el Señor nos va a ayudar y el Señor seguirá ayudándonos. En este tiempo aún debemos de orar, hermano, con insistencia. Aún en este tiempo, oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tus rostros sobre nosotros y seremos salvos. Oramos por la restauración total, por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue restaurándonos, Señor. Sigue tú, como dice Pablo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Señor, esta obra que tú has comenzado, ve perfeccionándola. Ve restaurándola. Animo a mis hermanos a poder dar la luz que Dios ha dado a nuestras vidas. Poder dar esa luz de Dios para poder ver las personas que somos luminares en medio de este mundo caótico. La luz de Cristo, la luz de Dios. Que cuando nos sentemos con nuestra familia tengamos una palabra de aliento. Luz en medio de las tinieblas. Amén. El Señor os bendiga. Amén. Y feliz Navidad a todos, hermanos. Nos ponemos de pie.